Gabón, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Dicen los expertos que nos encontramos ante unas elecciones autonómicas inciertas, quizás las más inciertas de la historia. Sin más dilación, vamos a empezar con el primer bloque, que es el bloque económico. Avanzamos hacia una economía descarbonizada, digital, circular y que necesariamente va a tener que ser mucho más distributiva. Estamos, por lo tanto, inmersos en una gran transformación que va a impactar nuestro tejido productivo, industrial y también nuestro mercado laboral. Por eso necesitamos una política económica proactiva. Necesitamos que el gobierno vasco asuma el rol director de lo que tiene que ser la transición hacia otro modelo económico que se adapte al nuevo tiempo. Necesitamos una política activa por parte del gobierno vasco. Siento discrepar con el señor Chandiano, pero no estoy de acuerdo. Quieren controlarles a ustedes las nóminas y sus ahorros para decidir, al estilo venezolano, lo que tienen que hacer con un banco como Kutxabank. De hecho, su política económica me parece un despropósito. Mira, yo le voy a poner referencias de época. Hoy, recientemente, Macron ha publicado el 100% de la mayor empresa energética de Francia, EDF. ¿Por qué? Porque debe ser que controlar el precio de la energía del megavatio hora es una cuestión importante para el desarrollo de la economía francesa. Por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando aquí es la política de época, la política que es vanguardia hoy en el contexto europeo. Porque el liberalismo que usted defiende aquí es un liberalismo de libro, que ni siquiera hoy aplican los liberales en el contexto europeo. Es absolutamente compartido que ante las transformaciones económicas que vivimos hace falta un empuje direccional del sector público. ¿Me permite responderle? Sí, sí, adelante. Señor Chandiano, ¿usted sabe cómo funciona una empresa? Yo sé lo que es trabajar en la empresa privada. ¿Sabe usted cómo funciona una empresa? Yo sí. Pues no lo parece, señor Pues sí. Chandiano. Pues sí, No es el único que está cerca de la empresa. Hay que ser un poco más humilde en esta vida. La humildad es un valor en la vida y en política en particular. Vamos con ese segundo bloque, servicios públicos. Arrancamos esta ronda ahora con Pello Chandiano, candidato de H. Bildu. Bueno, pues los servicios públicos van a ser determinantes en los años que vienen para garantizar la calidad de vida de la gente en una sociedad cada vez más compleja. Y nosotros observamos un cierto deterioro de algunos servicios públicos. Y yo creo que la ciudadanía lo percibe muy especialmente en el caso de Osakidetza. Pero yo creo que tenemos una oportunidad. Hoy nadie pone en cuestión que tenemos un problema en Osakidetza. Quien ha tenido posibilidad de escuchar a los profesionales sabe que los profesionales llevan tiempo diciendo que Osakidetza está inmerso en un proceso de deterioro. Por tanto, no es una buena política aquel que niega el problema, la situación, y no es una buena política aquella que no asume las responsabilidades de gestión, porque ha habido responsabilidades de gestión. Quienes han estado sentados en el Consejo de Gobierno han sido el PNV y el PSE, y por ese Consejo de Gobierno han pasado las decisiones estratégicas que han impactado en Osakidetza. ¿Por qué no se ha implementado los últimos 8 años de gobierno? Yo creo que los problemas estructurales que hoy se ven en Osakidetza son previos a la pandemia y que hay una gestión de 8 años que nos ha traído a este punto por falta de previsión, por falta de planificación y por falta de una política de personal adecuada. Y todo esto que se propone ahora se debía de haber puesto en marcha hace 4 o 6 años. Y ustedes han estado en posición de gobierno para poder hacerlo. Y ahora vienen aquí a hacer promesas que no han cumplido cuando han estado en el gobierno. Y vamos con el tercer bloque, autogobierno y modelo de país. ¿Qué es soberanía? Soberanía es poder decidir aquí un salario mínimo interprofesional acorde a nuestras características socioeconómicas. Soberanía es definir aquí las relaciones laborales, acorde a nuestras características sociolaborales. Soberanía es poder decidir aquí las plazas MIR que necesitamos. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Acaso somos menores de edad? ¿Por qué no lo podemos hacer? No queremos ser ni más ni menos. Necesitamos mayor autogobierno, un estatus político que nos reconozca como nación y nos permita desarrollar políticas públicas del siglo XXI. ¿Es el nuevo estatus del que habla la independencia, señor Chandiano? Acláreselo a la ciudadanía vasca. ¿Sí o no? Es muy fácil responder. No, fíjese que el siguiente Parlamento va a ser abrumadoramente abertzale y soberanista. Por lo tanto, yo creo con que... un 22% a favor de la independencia. Perdón, al mandato democrático de la sociedad vasca se le debe un respeto. Va a haber más de 55 escaños en el siguiente Parlamento que van a demandar no un proyecto político, sino un principio democrático que es el derecho a decidir.
El que van a ejercer el domingo los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi votando en las urnas. A la voluntad de la sociedad vasca libre y democráticamente expresada. Vamos a hablar de los pactos postelectorales. Yo creo que en las últimas semanas hemos avanzado algo en el debate político público, porque hemos puesto encima de la mesa los grandes problemas que tenemos hoy como sociedad. Hemos hablado de Osakidetza, de vivienda y de política económica. Y también hemos identificado retos como los cuidados o la transición energética. Yo observo una pulsión de cambio en la sociedad. Una pulsión de cambio que pide romper con una inercia y, por lo tanto, necesitamos un gobierno vasco que dé cauce a esa pulsión de cambio. Un gobierno vasco que implemente políticas del siglo XXI y abra las ventanas. Si H. Bildu gana las elecciones, yo lo que voy a hacer va a ser llamar al PNV, llamar al PSE, llamar a la izquierda confederal y plantear un diálogo. Necesitamos recoger un mandato popular, que es un mandato popular que plantea avanzar en mayores cotas de soberanía y en políticas públicas más igualitaristas y más progresistas. Y sobre ello voy a plantear un proyecto de país a medio largo plazo, porque no se puede gobernar en este siglo XXI sin un proyecto sólido que tenga una visión de país a largo plazo. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Hoy los gobiernos de las principales instituciones de este país no tienen un proyecto sólido, no suman voluntades ciudadanas, suman intereses partidistas. Lo que pasa es que este país no se puede gobernar con mayoría absoluta, pero yo añado, tampoco se puede gobernar con coaliciones cerradas, excluyentes, que ya son mucho más reactivas que proactivas y requieren del apoyo de la extrema derecha, como es el caso de Guipúzcoa, de Durango o de Gasteiz. Por lo tanto, hay que dar paso a una política de cooperación. Hay una forma no convencional de entender la política, que es hacer política recogiendo el mandato popular, definiendo un proyecto de país sobre ese mandato popular y practicando una gobernanza cooperativa. Nosotros abogamos por gobiernos con propósito y hacemos política en base a propósito. Lo hacemos en Madrid, lo hacemos en Nafarroa y lo hacemos en la Comunidad Autónoma Vasca. Y por lo tanto, al único al que dejamos fuera de la gobernabilidad es a la derecha reaccionaria. Con todo el resto de las fuerzas políticas aquí en este país tenemos que ser capaces de construir un proyecto de futuro para este país que tenga una visión a medio largo plazo y que anteponga la cooperación entre partidos políticos, pero también con los agentes estratégicos de la sociedad vasca.